el Paraguay se denomina el proyecto de un joven escritor que abandonó todo para recorrer el país durante un año a pie y así poder contar historias sobre la gente que encontraba en el trayecto. Ahora busca ayuda para poder solventar sus actividades. Álvaro Jiménez Croft es un escritor nato y las personas y sus historias son su inspiración, pero hasta ahora solo quienes lo siguen en sus redes sociales podían acceder a sus textos. Hace poco decidió llevar este amor por las letras a un nuevo nivel y renunció a su trabajo. Su objetivo, recorrer caminando 4.000 kilómetros y 17 departamentos durante un año para recabar la mayor cantidad de historias de nuestra gente y nuestras ciudades. Quisiera poder conocer más el país y su gente, ¿verdad? Conocer al hombre paraguayo, a la mujer paraguaya, a las comunidades indígenas, a la historia que tiene cada departamento y poder realmente llegar a esa intimidad, ¿verdad? Y a través de ahí poder expresarla, ¿verdad? A través de historias cortas. Y un poco es conectar personas, conectar historias. Yo principalmente no conozco muchos lugares del Paraguay, ¿verdad? Quisiera conocer Ñembucú, que nunca pisé, el norte, Ambay, Pedro Juan Gallero. Inclusive hay como un cierto estigma hacia esa parte del norte que nadie quiere ir, como hay un rechazo. Y también el Chaco, ¿verdad? Que no conozco, ¿verdad? Otras partes ya del país conozco por el trabajo en techo, ¿verdad? Que tuve unos cuantos años ahí. Pero bueno, quisiera poder levantar historias de personas reales que tienen historias en estas ciudades y departamentos, y aparte sitios históricos que faltan más información o detalles, ¿verdad? Pero todo objetivo representa también desprenderse de algo, en este caso, su trabajo de 5 años, su auto y una remera autografiada de la albirroja. Voy a hacer una rifa, voy a rifar mi auto, suena simpático, pero es real. Es un Volvo 240 GLE diésel del año 1990. Entonces voy a estar haciendo rifas, aún ni siquiera imprimí la rifa, ya me están llamando, ¿verdad? A pedir. Y nada, bueno, ahí, ¿verdad? Y se va a sortear el domingo 11 de junio a las 8 de la noche en la despensa Murillo, ¿verdad? Que es una despensa acá emblemática de nuestro barrio. Álvaro mencionó que habilitará también una fanpage en Facebook para que las personas puedan seguir su recorrido y puedan indicarle qué puntos o qué historias recabar en cada ciudad que visite. Quienes quieran ayudarlo pueden hacerlo contactando al 0981 818 378.